este teléfono inteligente hay 62 microchips que contienen un total de 90.000 millones de transistores. Estos microchips son increíblemente potentes y la piedra angular de toda la tecnología. Pero, ¿cómo se fabrican miles de millones de transistores nanoscópicos en un microchip del tamaño de una pequeña hormiga? Bueno, todos estos microchips fueron fabricados en una planta de fabricación de semiconductores como esta. En su interior hay una sala limpia que abarca el área de 8 campos de fútbol y está llena de cientos de máquinas que varían en tamaño desde la de una furgoneta hasta la de un autobús urbano y que cuestan entre unos pocos millones y 170 millones de dólares. Dentro de esta fábrica de microchips, las obleas de silicio viajan de una máquina a otra y se someten a alrededor de 1000 procesos durante un periodo de 3 meses. Y al final de la producción, cada oblea de silicio estará cubierta por cientos de chips de CPU, cada uno de los cuales contendrá 26.000 millones de transistores. Cuando nos acercamos, podemos ver los transistores nanoscópicos en la parte inferior y más de una docena de capas de cables arriba. Este circuito integrado se corta entonces de la oblea, se prueba y se empaqueta para que pueda instalarse en su computadora de escritorio. En este vídeo vamos a explorar todo el proceso de fabricación de microchips y mostrarle cómo se fabrican miles de millones de transistores nanoscópicos y un laberinto tridimensional de cables increíblemente complejo en una de las fábricas de microchips tecnológicamente más avanzadas del mundo. Es un proceso increíblemente complicado, así que quédese y vamos a entrar de lleno. Hay dos aspectos para entender cómo funciona la fabricación de microchips. El primero es la secuencia de pasos y procesos necesarios para construir los transistores nanoscópicos y el laberinto de cables. Mientras que el segundo es cómo funciona la fábrica de semiconductores y el equipo multimillonario de la sala limpia. Y vamos a alternar entre estos dos lados para obtener un panorama completo. Empecemos abriendo esta computadora de escritorio, centrándonos en la CPU y echando un vistazo a lo que hay dentro. Aquí tenemos un circuito integrado o chip. Este chip tiene 24 núcleos, un controlador de memoria, un procesador gráfico y muchas otras secciones. Dentro de uno de los núcleos podemos ver su diagrama de bloques y los diversos elementos. Si nos acercamos a este bloque de multiplicación, encontramos un diseño de 44.000 transistores que ejecutan físicamente la multiplicación de 32 bits y constituyen solo el 0,0017% del total de 26.000 millones de transistores en la CPU. Acercándonos más, vemos capas de cables metálicos o interconexiones. Abajo, los transistores que forman las puertas lógicas básicas. Fíjense que estas capas de interconexiones metálicas no están flotando, sino que el espacio vacío que ven está lleno de materiales aislantes, lo que proporciona estructura y evita que las capas de cables metálicos se toquen. Aquí solo mostramos los transistores en la parte inferior y 5 capas de interconexiones metálicas con vías que viajan verticalmente entre las capas. En realidad, hay un total de 17 capas metálicas de cables en la CPU, y cada conjunto sucesivo de niveles utiliza interconexiones cada vez más grandes. En la parte inferior hay interconexiones locales que mueven datos alrededor de este circuito multiplicador de 32 bits. En el medio, las interconexiones intermedias que mueven datos por el núcleo, y arriba están las interconexiones globales que mueven los datos por toda la CPU. Te preguntarás qué tan pequeños son estos transistores. Acercando nuevamente y más allá de las capas de interconexión, encontramos los FinFET, que son transistores cuyas dimensiones de canal son 36 por 6 por 52 nanómetros, con un paso de transistor a transistor de 57 nanómetros. Claramente, los transistores son increíblemente pequeños. Aquí tienes una mitocondria, una partícula de polvo y un cabello humano para comparar tamaños. Ahora que tienes una idea de cómo son los transistores y el laberinto de interconexiones metálicas, exploremos cómo se fabrican. Empezaremos con una analogía.
Imagina hornear un pastel de 80 capas de altura, cada capa cortada con una forma única. Para hacer este pastel, hay 940 pasos en la receta, que tarda 3 meses en completarse e incluye cientos de ingredientes exóticos. Y si cualquier medida, tiempo de horneado o temperatura están más de un 1% fuera, entonces el pastel se arruina por completo. Eso es más o menos lo que es fabricar un microchip, pero los microchips son aún más complicados. Echemos un vistazo a una sola capa de este circuito integrado y repasemos un conjunto simplificado de pasos utilizados para construirlo. Para empezar, se deposita una capa de dióxido de silicio aislante sobre la oblea y se extiende una capa de fotorresistencia sensible a la luz por encima. Luego, utilizando luz ultravioleta y una plantilla, se aplica un patrón a la fotorresistencia. A continuación, se utilizan disolventes para eliminar las zonas afectadas por la luz ultravioleta, creando así una capa de máscara estampada. Usando la máscara se graba el dióxido de silicio revelado hasta la capa anterior. A continuación, se quita la capa de máscara y se añade una capa de cobre para cubrir la oblea y rellenar las áreas que acaban de grabarse. Finalmente, se muele la superficie y se nivela para mostrar los patrones de cobre y aislante, y así se completa una sola capa. Para construir la siguiente capa, que es un conjunto vertical de vías metálicas, repetimos los mismos pasos, pero usamos un patrón diferente para la fotomáscara. Como estas capas se crean todas utilizando los mismos pasos, es más eficaz visualizar los pasos como un círculo, como un reloj. Para construir las 80 capas del troquel, esta secuencia se repite una y otra vez, lo que da como resultado 940 pasos. Una nota importante es que los transistores FinFET en la parte inferior son aún más complicados que los cables metálicos y por lo tanto se necesitan pasos adicionales para fabricarlos. Además, la limpieza de la oblea para eliminar las partículas de polvo que pueden haberse caído en la oblea, así como la inspección de la oblea para asegurarse de que todo se está construyendo correctamente, ocurre con frecuencia, y estos pasos deben añadirse al círculo. Se utiliza una herramienta diferente para completar cada uno de estos pasos del proceso. Ahora